Esta primera me la envió Ana Yancy Sigüenza. Cuando tenía 9 años, actualmente tengo 14, falleció mi bisabuela, una mujer a la cual adoraba. Una noche antes de su muerte no podía dormir y me desperté a mitad de la noche. Volteé directamente al espejo que estaba al lado de mi cama y recuerdo haber visto la silueta de una mujer viéndome directamente, como si me observara al dormir. Yo, asustada, corrí al cuarto de mis papás y me dormí con ellos. A la mañana siguiente, nuevamente reitero, antes de que mi bisabuela muriera, yo me sentía muy rara, sentía una preocupación muy grande. Después de un tiempo fui a verla como de costumbre. Estuve platicando con ella hasta que se quedó dormida, es decir, hasta que falleció. En ese momento escuché una voz susurrándome que saliera de ahí. Lo repetía y lo repetía hasta que salí de la casa al patio. En ese momento sentí mucho sueño y me fui al pasto. Me acosté y me dormí. Aún dormida, no podía dejar de pensar en la voz que escuché y en la sombra. Me preguntaba si serían la misma persona al mismo tiempo. En ese momento me desperté y vi a la misma sombra que había visto donde guardamos las cosas, parada en el pasto y las plantas. Como te dije, soy muy curiosa, entonces la seguí. Cuando llegué al lugar que la sombra me estaba indicando, vi en el suelo mi peluche favorito de ese entonces, el cual justamente me regaló mi bisabuela. Cuando lo levanté, me causó un gran susto porque la mitad de él estaba bien y la otra mitad estaba sucia. Estaba como quemada y tenía ligeras gotas de sangre. Al principio pensé que era una broma de parte de mis primos. Entonces, cuando ya me iba a regresar con mi mamá, la sombra se puso enfrente. Volteé hacia arriba para verla firmemente y, todavía más curiosa aún, le pregunté: ¿quién eres? Pregunta a la cual no tuve respuesta. Solo siguió derecho y desapareció. Yo no podía dejar de pensar en eso porque ni siquiera podía reconocer porque era totalmente negra. Sin preguntas, tomé el peluche, lo envolví en una bolsa y lo tiré. Actualmente sigo viendo la misma sombra, pero solo de lejos. Cada vez que la veo me dan escalofríos, pero intento no pensar en eso para evitar un acercamiento más como el que tuve. Esta siguiente historia me la envió Pamela Flores. Desde que tengo 1 año hasta la actualidad, 18 años, veo a una mujer en mi casa que es importante en la historia, pues es la causa principal de todo este problema. Mis papás me tenían en un cuarto durmiendo con ellos, aún en una cuna. Tengo la imagen tan viva y fue tan traumante que no se ha ido, aunque suene imposible recordar algo teniendo solo 12 meses de vida. Probablemente porque fue la primera vez que la vi. La puerta de mi habitación estaba abierta y recuerdo asomarme hacia el pasillo que da al baño. Mis padres estaban dormidos, pues ya era de noche. Entonces vi a una viejecita con túnica negra pasearse por todo el pasillo hasta el baño. Sé que suena irreal, pero más grande le conté a mi mamá que tenía esa imagen viva en mi cabeza como si fuera un sueño. Ella se sorprendió, pues ellos lo recuerdan a la perfección. Su versión de la historia fue la misma, con la excepción de que comencé a llorar señalando el baño, diciendo que había alguien allí. Desde ese día supieron que yo no era normal, o al menos soy susceptible a ese tipo de cosas y las puedo ver. Por lo tanto, me afectan más. Aunque no es extraño para mi familia, pues varios familiares son mediums. No lo tomamos bien, pero jamás supe controlar lo que me pasaba. Al crecer, las experiencias paranormales se empezaron a hacer mucho más fuertes. Lo raro es que solo me molestaban a mí. Si contara todas, me tardaría mucho. Pero van desde que me escondían cosas, todo cambiaba de lugar como lo dejaba, el picaporte de mi habitación se movía como si alguien quisiese entrar, parálisis de sueño desde muy chica, cosas que no le pasan a alguien normal me pasaban a mí. Incluso varias veces sacerdotes iban a la casa con la intención de que se fuera, pero no fue así. Yo sabía y sentía que no era un espíritu bueno. Todo explotó cuando un día la señora del aseo renunció, pues histérica le contó a mi mamá que una señora de tercera edad estaba en el baño. Mi mamá no entendió cómo la había visto cuando la única persona que la podía ver era yo, pero por lo asustada que estaba, se confirmó una vez más que todo lo que pasaba era real. Entonces mis padres creyeron que lo mejor era que me cambiara de cuarto. Mi casa es muy grande, entonces opté por tomar el cuarto más lejos del antiguo. A los 15 años cambié de lugar y se podía decir que la energía también. La señora dejó de molestarme por un largo rato hasta ahora.
Era de noche y empecé teniendo parálisis de sueño. Cabe recalcar que he sufrido de esto la mayor parte de mi vida y estoy acostumbrada. Así que no hice nada y solo cerré los ojos a esperar que se fuera, pero esta vez fue distinto. Comencé a respirar rápido y después comenzaron las voces, como si estuviesen en otro idioma. Recuerdo que tenía tantas ganas de taparme los oídos, pero simplemente era imposible. Entonces un hombre agonizaba en mi oído, tocaba fuerte mi pecho. Recuerdo solo rezar hasta que me dejó en paz. Sentí que había durado siglos en la pesadilla y bajé llorando a la sala con mi madre. Como niña pequeña le conté todo lo que había pasado. Ella sabía que estaba acostumbrada a ese tipo de cosas, así que se asustó un poco de verme tan alterada y con miedo, que subió a mi habitación y la piel se le puso chinita. Se dio cuenta que algo malo seguía ahí. Me pidió que me fuera a dormir con ella y desde ahí comenzó lo peor. Pasó más de una hora y yo no podía dormir. Sentía que no era yo, como si estuviera mareada o en otro planeta. No sé por qué ni cómo, pero me paré y caminé hasta mi habitación. Es difícil de explicar, pues lo recuerdo. Sin embargo, no me sentía dueña de mi cuerpo o de mis acciones. Caminé hasta mi habitación y me quedé viendo la puerta, no sé cuánto tiempo, como si fuera una sonámbula, cosa que nunca me había pasado hasta que mi papá me tomó de la espalda y me preguntó que qué hacía despierta, que si me sentía bien. Al salir de mi trance me sentí rara, temblaba mucho y yo no sabía qué hacía allí, pero sé que fue mucho tiempo, pues mi papá trabajaba de noche y cuando me encontró acababa de llegar. Habían sido horas en las que estuve parada en mi puerta, entonces me regresó al cuarto a descansar. Al otro día me sentía desgastada. No desayuné, me fui a la escuela y regresé temprano a casa pues me sentía mal. Cuando llegué me quedé dormida en la sala y al despertar mamá estaba con un integrante de mi familia, mi tía. Como ya había mencionado, medium. Solo ella tiene la capacidad de que almas entren en su cuerpo y puedan hablar mediante ella. Primero empezó a preguntar que si había tenido contacto con algún espiritista o si había jugado la ouija. Pero yo jamás me meto con espíritus malos, así que no. Ella, sin decirme, supuso que tenía que hacer una sesión de exorcismo. Entonces subimos a mi habitación y voy a ser sincera, no recuerdo mucho de ese día, pero mi hermano menor me contó que estuvo escuchando y viendo todo. Sabe que no dije ni una palabra, que solo miraba a un punto fijo de la habitación como si no fuera yo. Entonces mi tía empezó la sesión con agua bendita, crucifijos, plantas raras y todo lo que ella necesitaba para hacer ese tipo de cosas. Mi hermano dice que se asustó y que había una vibra muy fea. Empezó a decir que había un demonio en el cuarto. Dijo que no se iba a ir así como así. Entonces no era la mujer que veo desde pequeña y ella dice que la mujer solo me cuidaba. Precisamente de eso. No me molestaba, solo estaba pendiente de mí. Al terminar esto me sentí mucho mejor y más ligera, como si dejara de cargar algo encima. Supe que eso que estaba dentro de mi cuerpo se había ido. Investigué un poco acerca de la mujer y descubrí que era una tataratía que vivió ahí y se llama Esther. Actualmente no ha pasado nada. Estoy más tranquila y ahora sé que Esther solo cuida de mí. Ya puedo ir a dormir sin ninguna preocupación, aunque cuando me siento incómoda no duermo allí por miedo. No sé si se haya ido por completo, pero espero que sí. La siguiente historia me la envió Vanessa González. Todos los viernes por las noches, como toda estudiante normal, me ponía a hacer las tareas pendientes de la escuela hasta llegar al punto de desvelarme. Todo para tener libre el sábado y el domingo. Eran las 12:56 cuando terminé todos mis pendientes. Así que subí a mi cuarto con mi móvil en la mano. Todas las noches dejamos una luz prendida abajo, pero al momento de dejarla prendida, comenzó a prenderse y apagarse sola. O simplemente se escuchaban chispas salir. Me extrañó un poco, así que bajé a apagar la luz y volví a mi cuarto a acostarme. No pasaron muchos minutos para quedarme dormida. Abrí mis ojos y miré el reloj. Eran las 3:30 de la mañana. Había tenido un tipo de pesadilla y me estaba sangrando la nariz. Se me hizo extraño. Nunca suelo tener sangrados. Así que fui al baño a tomar papel, pero por alguna razón la puerta estaba cerrada. No me explicaba por qué. Tal vez mi madre estaba adentro, pensé yo. Pero al tocar nadie respondió. Opté por abrir la puerta. No había nadie. Así que me dispuse a entrar. Tomé el papel, me lo coloqué sobre la nariz. Al salir al baño, sentí que alguien posó su mano sobre mi hombro y dijo: «Hija, no estás sola». Miré hacia atrás y estaba parada una figura alta de color negra. Me asusté demasiado y me dio un tipo de parálisis. No me podía mover, tampoco podía respirar. Solo sentía frío en mi espalda y la mano que lentamente se alejaba. Fue cuando escuché a mi madre y reaccioné de inmediato respirando desesperadamente. Al ya tener la respiración regulada, miré hacia atrás y la sombra permanecía allí. Así que le pregunté a mi madre: «¿Ves algo parado sobre la puerta?». Ella dijo: «No, ve a descansar». Hice caso y me acosté, pero me cubrí con toda la cobija. Tenía miedo de verlo parado fuera de mi cuarto.
y los nervios fueron tantos que me quedé dormida. Cuando desperté era tarde, me llamaban para comer y la esposa viuda de mi abuelo había venido a desayunar, así que le pregunté si conocía a alguien de aspecto familiar a la sombra que me topé esa noche. Ella dijo, sí, era tu abuelo y te está cuidando porque sabe que algo te va a pasar. Desde ese día vivo con nervios a toda hora por saber qué será lo que me va a pasar. Tengo miedo. Esta siguiente me la envió Silvana Paredes. Cuando mi papá era joven era scout y todos los fines de semana se iba con sus 2 hermanos menores y el resto del equipo a acampar. Un fin de semana resultó ser el cumpleaños de mi papá, pero por ninguna razón mi papá podía faltar, pues él era el capitán. Ese día llovió mucho y eso comenzó a ser costumbre en los cumpleaños de mi papá. Gracias a la lluvia tuvieron que regresar. En la ciudad donde vivo hay un bulevar. Este quedaba a la mitad del camino del terreno donde acampaban a la casa donde vivía en ese tiempo mi papá. El camino de regreso estaba oscuro, así que era un poco tenebroso, pues era un trayecto largo, pero era el único en ese entonces. Mi papá y mis tíos empezaron a avanzar. Cuando mi papá escucha que le hablaron, mi papá volteó y paró. Le preguntó a mis tíos si había sido uno de ellos. Mis tíos le respondieron que no, pero ellos también habían escuchado que les habían hablado. Mi papá pensó que era una broma y decidió seguir el camino. Ya les faltaba menos de la mitad. No tan lejos de donde fue la primera llamada, los 3 volvieron a escuchar otra vez que le hablaban a mi papá. Ellos voltearon y vieron una sombra debajo de un foco, repitiendo el nombre de mi papá y diciendo, ya es tarde. Este es el último adiós, mi estimado. Quisiera darte un último abrazo, pero ya no puedo más. Este soldado ha caído, primo. La lluvia empezó a ser más intensa y vieron cómo esa silueta empezaba a acercarse, y lo único que se les ocurrió fue correr. A la mitad del trayecto se encontraron a mi abuelo en una camioneta. En ese entonces mi abuelito trabajaba en una ciudad muy cercana de la que ocurrió y actualmente vive. Cuando mi abuelo los vio desesperados, les preguntó qué les había pasado y lo único que podían decir era lo siguiente: algo raro pasó. Mi abuelo encendió la camioneta y se los llevó directo a su casa, donde esperaba a mi papá con un pequeño pero significativo pastel. Cuando llegaron a la casa, cortaron el pastel, cenaron, platicaron un rato hasta que llegó una llamada de una hermana de mi abuela diciendo: mi hijo acaba de morir, le dispararon. A mi papá le dolió demasiado esa pérdida, ya que aunque no vivían cerca, no dejaba de ser familia, y mi papá apreciaba mucho a ese primo. Mi papá y sus otros 2 hermanos empezaron a recordar la situación donde vieron a esa sombra y llegaron a la conclusión de que esa persona era la sombra del primo que había fallecido y no quería irse sin despedirse de ellos. Y esta última historia me la enviaron un grupo, parece ser de personas, llamada Los Exploradores. Mi abuelo era un hombre que ha tenido varias historias paranormales y para él a veces es un poco vergonzoso contar sus historias porque la gente lo trata de loco. Mis abuelos viven en un pueblo muy pequeño en la provincia de Segovia. Era un comerciante de animales. Un día se fue a un pueblo a buscar ventas. A la ida en carro se paró en medio de la carretera, revisó todo y no pasaba nada. Luego siguió. A la vuelta se paró el carro de nuevo, en el mismo sitio en el que antes había parado. Mi abuelo tiene un huerto y en él se pasa las horas y las horas. Un día vio como un objeto muy grande que volaba se detuvo encima del huerto y se fue en unos instantes. Lo raro es que a más gente del pueblo le había pasado lo mismo en la puerta de la casa. Al parecer, en la puerta de la iglesia apareció un objeto gigante de metal con la apariencia de un platillo volador. Mi abuelo sabe perfectamente que existen los drones y helicópteros, cosas así, pero él está seguro de que lo que vio era algo extraterrestre. Como te dije antes, mi abuelo trabaja con animales, se lleva muy bien con todo tipo de animales. Un día le regaló un galgo a un amigo que vivía muy lejos de su casa, en las montañas. Hasta ahí todo normal, hasta que al día siguiente al abrir la casa, el perro se encontraba allí. El perro se llamaba Lucero. Le devolvió el perro a su dueño y al día siguiente pasó lo mismo. Mi abuelo parece ser que tiene muy buena energía. Mi abuelo es una de las mejores personas del mundo entero. Tiene amigos en muchos sitios donde va. Y en la venta de animales todo eso ayuda mucho. Mucha gente le envidia por tener más dinero que ellos, a pesar de que él nunca fue una mala persona con nadie. Hubo un momento en el que todo se torció. Se morían los mejores animales. Mi abuela, mi madre y mi tía estaban enfermas y él sentía mala energía. Tras buscar ayuda de otra gente, dio con un anciano que iba por los pueblos ayudando a personas con maldiciones, mal de ojo y cosas así. Contactó con él y fue a su casa. Le dijo que rezase unas oraciones y que hiciese algunas cosas más. Mi abuelo
abuelo tenía mal de ojo, pero no porque nadie se lo hubiera echado a posta, sino que la mala energía que generaba la envidia se acumuló y se hizo un gran problema.